Efesios capítulo 6 y versículo 1 lo leemos y dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana porque hemos podido proclamar en la alabanza que solo en Jesús está nuestra fe. Que Él nos ha salvado, nos tiene guardados en sus manos y nuestras vidas están seguras en Él. Gracias, Padre, de que tú ordenas nuestros pasos, tú ordenas nuestra vida. Todos nuestros días están contados y estamos seguros de que tú harás lo bueno en nuestras vidas, porque tú eres un Dios bueno. Gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído hoy, Señor, tu palabra santa, tu palabra viva, tu palabra que ilumina, Señor, y pedimos que el Espíritu que inspiró a Pablo a escribir esta palabra nos ilumine hoy también a nosotros, para entenderla, para ponerla en práctica. Señor, abre nuestros corazones, Padre, quebranta ese corazón de piedra que puede haber entre nosotros, y suavízalo para que sea un corazón de carne, receptible a tu voz, a tu palabra, a tu instrucción. Señor, quita toda soberbia de nosotros, quita todo pensamiento de altivez de nosotros y ayúdanos a humildemente, Señor, acercarnos a tu palabra para decir: heme aquí, Señor, enséñanos. Enséñanos, Señor, en esta mañana. Usa a tu siervo para alabar a tu pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos entrando en el último capítulo de Efesios. Estamos siguiendo el pensamiento de Pablo. Pablo ya ha establecido en los primeros 3 capítulos las grandes bendiciones que el cristiano tiene en el Señor. Y en el capítulo 4, 5 y 6 está desarrollando lo que eso indica para la vida del cristiano. Hemos visto de que somos llamados a andar en la luz y no en tinieblas, a andar en santidad y no en maldad, a aborrecer el pecado y a amar la verdad de Dios. Y hemos visto las últimas semanas que Dios no solamente habla a la iglesia en general, sino que habla a las familias en particular. Y hemos visto lo que Dios en Efesios les llama, les manda, les insta a los esposos, la responsabilidad que los esposos tienen con sus esposas, como cabezas del hogar, como amadores de sus esposas sacrificalmente, como aquellos que lideran en su hogar, ponen el ejemplo en su hogar. Hemos visto la semana pasada cómo las esposas deben de honrar a sus esposos. Deben de sujetarse a sus esposos, reflejando la sujeción que tienen al Señor. Y también hoy entramos, después de hablar de los matrimonios y de los esposos y de las esposas, el apóstol Pablo ahora quiere hablar a esa relación entre padres e hijos. A esa relación entre padres e hijos. Y lo primero, hermanos, que quiero decirle hoy a los padres y los que van a ser padres, es que no hay nadie más influencial en la vida de sus hijos que ustedes. No hay nadie que tenga más influencia en la vida de sus hijos que los padres. No hay nadie que impacte más la vida de sus hijos que los padres. No hay. Para bien o para mal. Para provecho o para algo negativo. Los hijos, el primer ejemplo de la vida de familia, del matrimonio, es el hogar. Y lo que influencia e impacta a ellos más es el ejemplo, es el modelo,
que los padres le dan a sus hijos en el hogar. Y el apóstol Pablo, en lo que hemos leído, dedica 3 versículos a hablarle a los hijos. Y dedica un versículo a hablarle a los padres. Y en este primero 3 versículos se dirige a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Note la primera palabra que dice hijos. Y yo cuando antes leía y estaba leyendo, esta palabra no me llamaba tanto la atención, pues está hablando con los hijos, ¿verdad? Con los niños, los jóvenes. Pero alguien hizo un comentario de esta palabra que me llamó la atención, que es aplicable a nosotros. La manera como esta carta fue llevada a la iglesia de Éfeso, o en ese tiempo lo que sucedía, no es que mandaba 20 cartas, que eran Efesios, mandaban una. Pablo escribía una carta a la iglesia de Éfeso, y cuando Pablo llegaba la persona que lo llevaba llegaba a la iglesia de Éfeso, lo que hacían es que cuando la iglesia se reunía, leían la carta a los efesios. Entonces la iglesia estaba congregada, reunida, y se leía toda la carta de principio a fin a la iglesia de Éfeso. Y lo que esto implica, que cuando dice hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, implica que allí estaban los hijos para oír la carta de los efesios ser leída. Allí estaban los hijos cuando se leyó la carta. No los dejaron en la casa. Ahí estaban. No los dejaron cuando están bajo su dominio en su hogar porque tenían mucha tarea o porque estaban muy cansados y dejan a los hijos en la casa. No, presuponía de que allí estaban los hijos para escuchar con los padres lo que Pablo había escrito a la iglesia. Y yo creo que lo primero que quiero decir es para los padres que usted y yo tenemos el deber y la responsabilidad de traer a los hijos a la reunión de los santos. Usted y yo tenemos la responsabilidad y el deber de traer a los hijos a la reunión de los santos. No es posible de que ellos se queden en casa. Es diferente si tienen 25 años, pero si mi hijo tiene 5 o 10 o 15 años y yo vengo a la iglesia, no es posible de que siendo yo la autoridad en mi casa, los deje en la casa y yo me vengo para la iglesia. No, hijos implica que allí estaban para escuchar la enseñanza de Dios para sus vidas. Hermanos, no nos escondamos detrás de cansancio para no traer a los hijos a la iglesia. No nos escondamos detrás de la tarea. Tenía mucha tarea que hacer. ¿Qué hicieron el resto de la semana? ¿Qué hicieron el sábado todo el día? ¿Qué van a hacer antes del culto, después del culto? Tenía mucha tarea que hacer. ¿Quiénes son los que mandan en el hogar? Hoy en día son muchos hijos que mandan en el hogar. Pero Pablo, en lo que nos está diciendo, presupone que allí están los hijos. Allí están los hijos. No en la casa, no en otro lado, ahí están. Y si usted tiene hijos bajo su dominio, yo sé que hay padres que tienen hijos ya adultos viviendo con ellos, eso ya es otra cosa. Pero si tiene hijos bajo su dominio, tenemos la responsabilidad de traerlos a la iglesia, no dejarlos en casa. Entonces Pablo se dirige a los hijos porque presupone que allí están para escuchar. Hijos, ¿qué le dice a los hijos? Obedecer. Obedecer. A los hijos les dice obedecer. ¿Qué significa obedecer? Obedecer habla de prestar atención. Obedecer habla de escuchar lo que me están diciendo para tener la intención o con la intención de hacer aquello que me están mandando hacer. Obedecer implica hacer caso. Implica ser obedientes. El mandamiento para los hijos, obedecer en el Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, porque ustedes pertenecen al Señor. Note que todo radica alrededor del Señor. ¿Qué les dice a las esposas? Estén sujetas, ¿como qué? Como al Señor. ¿Qué les dice a los esposos? Amad a sus esposas
como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué le dice a los hijos? Obedezcan como al Señor. Esto no está a la disposición de lo que nosotros queramos inventar. Esto está a la disposición de lo que el Señor ya nos ha dicho en su palabra. El Señor es el centro. El Señor es la razón por la que los hijos obedecemos a nuestros padres. El Señor lo manda a los hijos a obedecer a nuestros padres. Y no te obedecer en el Señor a vuestros padres, a mamá y a papá. El libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 20, si lo quieren notar, dice lo siguiente: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Proverbios 6, 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Que el padre está dando mandamientos, sino que va a guardar el hijo si el padre no está dando mandamientos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Note que ambos, en un lugar cristiano, deben de estar cooperando para que los hijos obedezcan el mandamiento y la enseñanza de sus padres. Los padres y la madre. Colosenses 3:20 nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia a los padres agrada al Señor. Y termina diciendo este versículo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Esto es bueno. Esto es recto. Esto es apropiado. Esto es correcto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha mandado. Dios lo ha establecido, que los hijos obedezcan a sus padres. Y en el versículo 2 prosigue a citar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Pero queremos que notemos algo. Quiero que notemos algo. Note que en el versículo 1 habla de obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero en el versículo 2 habla de honra. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál es la diferencia de obedecer y de honrar? Hijos, obedeced, y luego honra a tu padre y a tu madre. La obediencia de los hijos primordialmente es cuando están bajo la autoridad de sus padres. Cuando ya los hijos se crecen y son adultos, ya no necesariamente tienen que obedecer todo lo que sus padres digan, porque ya son adultos, son independientes, a tal grado de que llega el día que los hijos dejan a sus padres, no los abandonan, pero su lealtad primordial es un nuevo hogar. Y es lo que acabamos de ver en el capítulo 5. Recuerde lo que nos dice capítulo 5, versículo 31. Por esto, ¿qué pasará? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces la obediencia primordialmente es cuando los hijos están bajo nuestro dominio, cuando están bajo nuestro techo, por así decirlo, cuando están bajo nuestra autoridad. Cuando ya son adultos, no necesariamente tienen que obedecer todo porque ya son adultos, ya toman sus propias decisiones. Sin embargo, honrar a nuestros padres no tiene fecha, no tiene edad. El honrar a nuestros padres es para toda la vida. El honrar a nuestros padres es para toda la vida. Por eso Dios en los 10 mandamientos no dice obedezcan a vuestros padres. Dice honra a tu padre y a tu madre. Obedecer es por cierto tiempo en todo, pero la honra es para toda la vida. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres es para toda la vida. ¿Qué es honrar a nuestros padres y a nuestras madres? Dice un escritor, significa mostrarles respeto y amor, cuidar de ellos mientras nos necesiten y procurar honrarlos por el modo en que vivimos. Dice otro escritor, honrar significa respetar y considerar a los padres en amor y se manifiesta en la obediencia.
Obedecer también es honrar a los padres cuando somos más jóvenes. Mi pregunta para todos, porque hay alguien aquí que no es un hijo o una hija. No, todos somos hijos e hijas. Quizás algunos sus padres ya han fallecido, pero en algún tiempo fueron hijos. Y mi pregunta para nosotros es, ¿estamos honrando a nuestros padres como el Señor nos manda a honrarlos? ¿O son una carga que nos queremos deshacer de ellos? ¿O hay muchos hijos que se encarguen los otros? Estoy muy ocupado. Honra a tu padre y a tu madre es para toda la vida. Y eso implica también cuando sean ancianos y ya no pueden por sí mismos. En este país, no sé en otros países, pero en este país hay retirement homes, hay esos lugares donde va a dejar a los ancianos ya para que alguien más los cuide. ¿Usted cree que eso está en la Biblia? ¿Usted cree que Dios aprueba de que siendo saludables los hijos, teniendo la manera de cuidar y honrar a mis padres, yo se los dé a gente que ni conozco para que cuiden de mis padres? Eso no es honrar. Eso no es honrar. Y el mandamiento para todos los hijos es honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Eso implica que quizás cuando sean ancianos van a tener que vivir con nosotros, porque no hay de otra. Eso implica de que, especialmente los cristianos, de que si mis hermanos que no son cristianos no quieren tomar esa responsabilidad, yo, porque amo al Señor y temo al Señor y quiero obedecer al Señor, yo tengo que tomar la responsabilidad de honrarlos, de proveer por ellos, de respetarlos, de cuidarlos, porque Dios me lo ha mandado. Porque Dios me lo ha mandado. Honra a tu padre y a tu madre. La obediencia se limita mientras más crecemos. La honra jamás se limita a nuestros padres. Jamás. Y esa honra no es solamente proveer por ellos financieramente. Esa honra también es tratarlos con respeto. Esa honra es hablarles con amor. Esa honra es no hablar mal de ellos con otras personas. Esa honra implica muchas cosas, porque eso es lo que oímos de otras personas, pero ya nos dijo Pablo en Efesios, no vivan como los demás, porque ustedes son diferentes. No hagan lo que los otros hacen, porque ustedes tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto pueden vivir de una manera distinta. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esa frase es un poco complicada. Yo creo que lo que significa es que es el mandamiento primordial para los hijos a sus padres. Porque lo que después dice es que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La Nueva Versión Internacional dice que disfrutes de una larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Es verdad que honrar y obedecer a los padres resulta en que me vaya bien en todo? ¿Es verdad que honrar y obedecer a los padres resulta en larga vida? Yo creo que lo que está diciendo Pablo aquí y lo que Dios ha dicho en su palabra es que generalmente cuando uno obedece el mandamiento de Dios y honra a sus padres y respeta a sus padres, nos va bien. Tenemos paz, tenemos contentamiento, tenemos, si Dios lo permite, una larga vida. Dice un escritor, Dios estaba estableciendo un principio. Cuando los hijos obedecen a sus padres en el Señor, se libran de muchos pecados y peligros y así evitan cosas que podrían amenazar o acortarles la vida. Cuando éramos jóvenes, sin ofender a los presentes, cuando éramos jóvenes, teníamos 15, 16 años, cuando nuestros padres nos decían no hagan eso, ¿cómo nos sentíamos? Como que ellos no saben lo que están hablando. Como que ellos no me entienden, como me están privando de libertad y esto y lo otro.
¿Y cuántos hijos desobedecieron a un consejo, un mandato de su padre y les costó la vida? Porque no oyeron, porque no obedecieron. ¿O cuántos padres le dijeron a un hijo, una hija, hey, ese muchacho no te conviene, esa muchacha no te conviene? Y no le hicieron caso a sus padres. Y terminan juntándose y luego terminan tristes, amargados, porque no le hicieron caso a sus padres. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La experiencia lleva a los padres a prohibirle ciertas cosas a los hijos, que los hijos no entendemos en ese momento. Y estaba escuchando un predicador decir de que aunque tu padre no tenga la razón, con tal que no te prohíba algo que Dios, en que va en contra de Dios, tienes que obedecerlo. Porque puede ser que Dios está usando la ignorancia de no saber algo o el error de tu padre para librarte la vida a ti. No sabemos. No sabemos. Pero el principio que Dios nos da es que si obedecemos a nuestros padres, estamos obedeciendo a Dios. ¿Y cuándo me puede ir mal si estoy obedeciendo a Dios? ¿Cuándo me puede ir peor si estoy obedeciendo a Dios? Si la obediencia al Señor trae vida, trae sustento, trae gozo, trae alegría. Pero después que se dirige a los hijos, ahora se dirige a los padres. Y vosotros, padres, esta palabra es importante. Y vosotros, padres. La palabra del versículo 1, cuando dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, cuando habla de padres allí, está hablando de tus progenitores, tu mamá y tu papá. Pero cuando está hablando de padres en el versículo 4, no está hablando de mamá y papá, está hablando de papá. Lo que dice aquí específicamente para el papá, para el varón, aunque la mamá también va incluida ahí, pero va específicamente con el padre. Y lo que está a punto de decir Pablo era tan controversial quizás en ese tiempo, porque en la cultura griega el padre tenía suprema y completa autoridad sobre la familia, a tal grado que si quería matar a su hijo no había problema. Tenía completa autoridad, aún de quitarle la vida a su hijo, y no se metía en problemas. Pero lo que Pablo le va a decir, les va a decir a ellos, va contra la corriente en la cultura griega. Y lo que está diciendo aquí específicamente a los padres, porque ¿qué hemos dicho las últimas semanas? Que es el deber, la responsabilidad del esposo, del varón en el hogar. Es el líder, es la cabeza, es el que está a cargo, es el responsable, es el que dará cuentas por lo que sucede en el hogar. Para los que no han estado, lo hemos dicho de esta manera. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién fue la que comió del fruto primero? Eva. ¿Quién desobedeció? Eva. ¿Quién comió de la, iba a decir manzana, pero no es manzana, de la fruta? Eva. ¿Quién le dio al otro para que coma? Eva. Pero cuando el Señor vino buscando, ¿a quién vino a buscar? Adán. Adán, ¿dónde estás? Porque Adán era responsable. Porque Adán da cuenta de su hogar. Y luego cuando Romanos nos dice cómo entró la muerte y el pecado al mundo, nos dice porque por una mujer entró el pecado al mundo. Porque por un hombre, aunque la mujer fue la que comió. Pero el marido es el que da cuenta, el que es responsable
y el que se presentará delante del Señor como líder de su hogar, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero ¿quién es el responsable? Adán, aunque Eva fue la que comió primero. ¿Quién es el responsable de su hogar? Juan Carlos es responsable, Byron es responsable, Joaquín es responsable, Javier es responsable, Rubén es responsable. Y esto es tan contundente porque es lo que muchas veces lo que menos sucede en nuestros hogares, que los padres tomamos la delantera que Dios nos ha delegado. Escuche estas estadísticas, las leí hace algunas semanas. Lo importante que es que el padre sea el líder espiritual del hogar. Dice, influencia de los papás sobre la vida espiritual de las familias. Cuando abrazan la fe, dice, cuando se convierten al Señor, si un niño es el que llega primero a Cristo, el 3.5% de la familia seguirá. Si un niño. Si es la madre que viene a Cristo primero, dicen estas estadísticas que el 17% de las familias van a seguir. Pero si es un padre que viene a Cristo primero, el 93% de la familia seguirá. Escuche esas cifras. Si es un niño, porque a veces lo que sucede, el hijo, el joven, es el que se convierte al Señor, aunque sus padres no. El 3% del resto de la familia, 3% del resto sigue. Si es una mujer, una madre, el 17% sigue. Pero si es un padre, el 93% de la familia sigue. Note qué tan, según estos datos, qué tan influencial es el varón, el esposo, el marido, el padre, para la vida espiritual de su familia. Lo otro, dice, cuando asistir a la iglesia, cuando la mamá y el papá van a la iglesia, el 72% de los hijos permanecen fieles al Señor. 72%. Cuando solo asiste el padre, el 55% permanece fiel al Señor. Cuando solo asiste la madre, el 15% permanece fieles al Señor. Cuando ninguno de los padres asiste, solo el 6% de los hijos vendrán a la fe. Note, obviamente no son inspiradas de Dios estas estadísticas, son ciertos exámenes, preguntas que se han hecho, pero note el impacto de estas estadísticas. Si usted como pareja, ambos asisten al Señor, dice las estadísticas que 3 de cada 4 hijos, niños, permanecen fieles al Señor. Si solo es el papá, el 55%. Si solo es la mamá, el 15%. Pero notamos, hermano, lo que sucede en las iglesias. El hombre no toma responsabilidad y tenemos pereza espiritual. Y por lo tanto, si venimos casi arrastrados, sin interés, y el resto de la semana no le ponemos importancia a las cosas del Señor. Entonces, aunque vengamos, a veces no hace efecto porque mis hijos están viendo que no es importante para mí. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Si no es importante para mi papá, ¿por qué es importante para mí? Y sucede muchas veces cuando hay muchas veces que los jóvenes se crecen en la iglesia, luego tienen libertad y se van de la iglesia, y luego tienen a sus hijos y creen regresar a la iglesia por sus hijos. Y no es tanto porque ellos tienen fe y quieren servir al Señor, sino simplemente para que les enseñen a mis hijos. Y nos daremos cuenta que no es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad de los padres, y específicamente del papá. Específicamente del papá. Primero, en este versículo 4, declara lo que no deben hacer. Y vosotros, padres, varones, hombres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. La Nueva Versión Internacional dice, no hagan enojar a sus hijos. La Nueva Traducción Viviente dice, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. ¿Qué es provocar a ira? Provocar habla de irritar, de exasperar. Dice un escritor esta lista.
Los padres provocan a sus hijos y los desaniman cuando dicen una cosa y hacen otra. Cuando siempre culpan y nunca alaban. Cuando son inconsistentes e injustos en la disciplina. Y cuando muestran favoritismo en el hogar. También cuando prometen y no cumplen. Y cuando subestiman los problemas que para los hijos son muy importantes. Los padres creyentes necesitan la plenitud del Espíritu para poder ser sensibles a las necesidades y problemas de sus hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Me sorprende mi hija a veces, porque pide hacer algo y ya es tarde, ya es tiempo de dormir, mañana lo hacemos. Ella no se olvida. Y yo cuando estoy en el trabajo, mi esposa me dice, se levantó, se salió del cuarto, ok, vamos a hacer aquello. Porque ayer yo le dije que el próximo día lo íbamos a hacer. No se olvida. ¿Y cuántas veces hemos prometido algo a nuestros hijos y no lo cumplimos? Te voy a llevar al parque, vamos a ir a jugar, vamos a hacer aquello, y vez tras vez no lo cumplimos. Es provocar a ira a vuestros hijos. ¿Cuántas veces dejamos? Hay una expresión en inglés que dice que dejamos que sus hijos se salgan con todo, que salgan con las suyas de todo. Decía un hijo, yo podía matar a alguien y mi papá nunca me iba a decir nada. O por cualquier cosita están estallando y por cualquier cosita los están castigando. O hoy los castigo por esto, mañana hacen lo mismo y no los castigo. Soy inconsistente en mi disciplina. Todo eso provoca a ira a vuestros hijos. O solo los maltrato, solo les digo que no sirven para nada, solo les digo por qué salieron como aquel, saliste como tu mamá, esto y lo otro. Todo eso los provoca a ira. Nunca les doy palabras de aliento, solo les digo lo que no hacen bien, pero los provocan a ira. Los maltrato físicamente, emocionalmente, los tratamos con crueldad, somos severos con ellos innecesariamente. Todo eso es provocarlos a iras a vuestros hijos. Ahora imagínense a un niño de 5 años, de 10 años, que sus padres van a la iglesia y hablan de un Dios de amor y de gracia y de misericordia, pero su padre es áspero con él. ¿Qué ánimo va a tener él cuando crezca de un Dios de amor y misericordia cuando mi padre me maltrata y él va a la iglesia? Cuando mi padre es cruel conmigo y él va a la iglesia. Cuando mi padre no me da palabras de aliento y él va a la iglesia. Y no es por eso que no significa eso de que nunca los vamos a corregir, de que nunca los vamos a hacer enojar. Eso es parte de ser padre, eso es parte de tener hijos, pero con amor, con respeto, con justicia. Si alguna vez hemos humillado a nuestros hijos delante de otra gente, eso es provocarlos a ira. Si alguna vez los hemos castigado delante de otra gente, eso es provocarlos a ira. Eso es humillante para los niños. Es humillante para los jefes. Les digo que mis padres no me castigaron en público, pero en privado sí. Y aún en la iglesia, algunas veces me llevaron al baño y allá me dieron. Pero no delante de otros. No delante de otros. Entonces, hermanos, eso es una enseñanza para todos nosotros. Dios establece estas reglas. Entonces, si no es eso lo que debemos hacer, ¿qué es lo que debemos hacer? Versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Criarlos. Es la misma palabra que en el capítulo 5, versículo 29, cuando dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Esa misma palabra sustentar es la misma palabra que se usa en el capítulo 6, versículo 4, cuando se traduce criarlos. Habla de sustentar, habla de educar, habla de nutrirlos. Y recordamos el pasaje en Proverbios 22:6 que nos dice, instruye el niño en su camino. Susténtelo, críelo, criarlo desde el momento que nacen
hasta el momento que son adultos y toman sus propias decisiones, es el trabajo del padre en específico y con la madre de criarlos. Pero note, hermanos, que ahí no dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino llévenlo a la iglesia para que les enseñen en la escuela dominical. ¿Qué no dice eso? Sino que llévenlo al pastor de jóvenes para que él les enseñe, o a las maestras de escuela dominical para que él les enseñe. No dice nada de eso. Sino criadlos, ustedes, mamá y papá, específicamente papá, en la disciplina y la amonestación del Señor. Dice el escritor: en ninguna parte de la Biblia se asigna la educación de los hijos a agencias externas al hogar, sin importar cuánto puedan ayudar. Dios espera que los padres les den a sus hijos la clase de educación que necesitan. Son los padres, es el padre en el hogar que educa, que cría, que sustenta, que cuida a sus hijos en el hogar. No son las maestras de escuela dominical, no es la iglesia, no es el pastor de jóvenes, es el padre y la madre que están encargados de parte de Dios de criar a sus hijos. Cuando se casaron, Dios les dio una promoción de esposo y esposa, y cuando tuvieron hijos los promovió otra vez, ahora padres. Pero Dios trajo ese niño, esa niña, esos niños, esas niñas a usted para que usted los críe, para que usted los instruya, para que usted lo sustente. No es el trabajo de las maestras de escuela dominical. La iglesia apoya. La iglesia puede venir al lado suyo para apoyar en lo que usted está haciendo, pero es el trabajo suyo en su hogar de criar a sus hijos, de instruirlos al niño en su camino. Lo está haciendo. Para algunos ya salieron de esa responsabilidad, ya sus hijos se crecieron, ya se fueron. Pero podemos aprender eso para aconsejar a otros. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Sino criarlos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Criados en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué significa disciplina? ¿De qué está hablando cuando habla de disciplina? Todo lo que contribuye al entrenamiento moral y espiritual de su hijo es responsabilidad suya. La iglesia le ayuda, los hermanos le ayudan, podemos dar consejo, pero la primordial responsabilidad es suya como padre. Habla de corrección, habla de instrucción, habla de formación y también habla de castigo cuando sea necesario. Castigo cuando sea necesario. Vivimos en una época, en una cultura cuando dicen los psicólogos y consejeros y no sé quiénes más, de que no es bueno castigar corporalmente a sus hijos. Pero Dios dice que el que no le da la vara a su hijo lo odia. Entonces, o le voy a creer a los consejeros psicólogos de hoy en día, o le voy a creer al Dios eterno, que su palabra vive y permanece para siempre. Pero debemos tener cuidado porque algunos se sobrepasan. Eso es parte de provocar a ir a sus hijos, de que por cualquier cosita los están castigando. Por cualquier cosita los están nalgueando o dando con el cincho, con la vara o con la espátula, con la chancla o lo que sea. O cualquier cosita. Pero no es eso el punto. El punto es que la responsabilidad de la disciplina de mi hijo es mía, en mi hogar. Tengo que orientarlo, tengo que aconsejarlo, tengo que corregirlo. Y si es necesario, tengo que castigarlo corporalmente. Pero lo debo de hacer en amor. Lo debo de hacer en amor, no cuando estoy enojado. Uno de mis cuñados es bien bueno con sus hijos. Y en varias ocasiones lo hemos visto de que su hijo hace algo que no le parece. Y en el momento se enoja, pero no lo castiga porque está enojado. Porque cuando uno está enojado, se pasa de lo que debe ser. Entonces, él le dice a su hijo, vete a tu cuarto por cierto tiempo mientras tú te calmas y yo me calmo. Y ya cuando están calmados, entonces si es necesario lo castiga. ¿Por qué? Porque a veces el padre o la madre castiga a sus hijos enojados. Y eso no es bueno. Porque se pasa. Pero también, hermanos, es que el castigo y la disciplina del padre a sus hijos debe de ser consistente, pero debe de ser justo.
Debe de ser consistente y debe de ser justo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero los niños son inteligentes. Y son pecadores. Y los niños cada día están probando con qué se pueden salir con las suyas. Cada día están probando cuáles son los límites, cuáles son los límites, cuáles son los límites. Y si ellos siguen probando los límites y usted como padre o madre solo los amenaza y nunca hace nada, sus hijos van a saber. Y sus hijos van a saber que la próxima vez que usted lo amenace, no importa porque no va a hacer nada. No es consistente. No es consistente. Su hijo o su hija debe de saber que cuando usted le dice algo, que usted no está bromeando. Que usted no está bromeando. Nosotros, mi esposa me ha llamado la atención de que hay ocasiones donde estamos en un lugar, ¿verdad? Y hay una madre, un padre o algo, y sus hijos están haciendo algo que no debe, y le dice a su hijo, si no dejas de hacer eso, ya nos vamos. Sabiendo que no se va a ir. Sabiendo que ahí se va a quedar hasta la medianoche. Entonces, ¿para qué amenazarlo? Porque la próxima vez que le diga eso, él sabe que no se van, o ella sabe que no se van. Nuestra disciplina debe ser justa y debe de ser consistente. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Si usted dice que va a hacer algo, hágalo. Si usted dice que va a castigar por algo, le va a quitar un privilegio, le va a quitar la tableta, el teléfono, lo que sea, hágalo. Porque su hijo se va a dar cuenta que si no lo hace, no es en serio la cosa. No debemos de culpar a nuestros hijos por todo. No debemos dejarlos que desobedezcan sin que hayan consecuencias. Si usted le manda algo a sus hijos y desobedecen y no sucede nada, volvemos a lo mismo, se dan cuenta que pueden desobedecer y no hay disciplina y no hay castigo. Y para algunos quizás dicen, eso es un poco cruel. Hay otras maneras de disciplinar, hay otras maneras de llamar la atención. Pero quiero citar dos cosas. Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y castiga a aquel que ha tomado por hijo. Si el Señor disciplina y castiga, ¿cómo voy a decir yo que es malo hacerlo si el Señor lo hace con nosotros? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay padres que quieren ser el mejor amigo de sus hijos y por lo tanto nunca lo corrigen, nunca lo castigan. Lo que estamos haciendo es lo que dice la Biblia, estamos aborreciendo a nuestros hijos, sin querer los estamos aborreciendo. Los estamos aborreciendo, porque dice un escritor, si los hijos se dejan a su voluntad, los hijos serán rebeldes. Así que es necesario que los padres los instruyan. Los hijos, a nadie ¿cómo le quiero decir eso? A nadie le llegan hijos buenos. Porque la Biblia me dice que todos somos pecadores. Y la Biblia me dice que todos tienen pecado, incluyendo Melodía, tan preciosa que está allá de 5 meses. Es pecadora. Por tan preciosa que sea, es pecadora. Entonces, si yo quiero buenos hijos, no nacen buenos. Yo tengo que hacer mi trabajo como padre de instruirlos, de corregirlos, de disciplinarlos y de ser consistentes con ellos, porque si se dejan a ellos mismos, se vuelven más y más y más rebeldes. Y noten lo que el proverbista dice, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cree que está hablando de las 5 de la mañana? Está hablando desde que son chiquitos, desde que son chiquitos, desde que son bebés. ¿Por qué? Porque desde entonces son pecadores. No comienzan a ser pecadores de 5 años. Comienzan a ser pecadores desde que nacieron. Son pecadores. Y desde chiquitos, como padres, tenemos la responsabilidad de corregirlos para instruir al niño en su camino. Para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Hermanos, no excusemos
el pecado de nuestros hijos. Si desobedecen, si nos gritan, no excusemos el pecado de nuestros hijos, porque la Biblia no nos da esa opción de excusar. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Entonces, instruirlos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, o instrucción. Habla de aconsejar, habla de corregir con palabras, habla de animar con palabras. Porque como ya dijimos, si se dejan a su propia voluntad, son rebeldes y siguen siendo rebeldes. Son rebeldes y siguen siendo rebeldes. Los otros días yo vi a una madre decirle a su hija, vamos a hacer eso. Y la hija le dijo, no, y se dio vuelta y se fue. Y la mamá se enojó y se fue. Como que si ella no es la autoridad. Dejamos a veces que nuestros hijos nos manden a nosotros, cuando Dios dice no. Padres en primer lugar, los papás son los que deben de hacer esto, y las mamás tienen que ser la ayuda idónea, porque son la esposa, la ayuda idónea de los esposos. La obediencia. Ya les dijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero ¿usted cree que esa obediencia sale naturalmente de los hijos? No. Lo que sale naturalmente de los hijos es desobediencia. Es responder, es gritar. Eso es lo que sale naturalmente de nuestros hijos. Entonces, si están llamados a obedecer, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñarles a obedecer? Los padres. Los padres. Deben ser los niños desde chiquitos entrenados, instruidos a obedecer. Y es responsabilidad suya y mía, si somos padres, de entrenar a nuestros hijos a obedecer. Y deben ser entrenados a obedecer la primera vez. La primera vez. ¿Cuántas veces nos ha tocado a nosotros o hemos visto cuando un niño está haciendo algo, no lo hagas? No lo hagas, no lo hagas. Y le sigue diciendo, y el hijo lo sigue haciendo, y lo sigue diciendo, y el hijo lo sigue haciendo. No le han enseñado a obedecer la primera vez. No tenemos que decirle 10 veces, 20 veces la misma cosa, que dejen de hacerlo. Porque lo que hemos hecho es que hemos habituado a este niño a no obedecer. Porque no hay consecuencias para su desobediencia. No hay consecuencias para su desobediencia. Dios nos da el patrón en la palabra del Señor. Criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Estaba hace tiempo leyendo un libro de un pastor que habla mucho de esto, y él habla de eso, ¿verdad? Porque se dice que, ¿cómo se traduce la frase? Delayed obedience es disobedience. Como obediencia tardada es desobediencia. Obediencia tardada es desobediencia. Entonces él dice que estaban en la tienda una vez, y uno de sus hijos, como de un año, no me acuerdo, año y medio, agarró una caja de cereal, que quería esa caja de cereal. ¿Y a quién no le ha pasado que su hijo agarra algo en la tienda? Yo lo quiero. O hemos visto a niños tirando berrinches y alaridos y todo eso en la tienda porque no se les da lo que quieren. Pero agarró una cereal y el papá le dijo, ponlo de nuevo. Y ahí estaba. Y había una señora viéndolos. Y el muchacho, el papá le dijo 2 o 3 veces. Y luego el niño lo puso. Y la señora le dijo, yo pensaba que iba a ganar el niño cuando los estaban viendo. Pero él lo había entrenado a que obedezca la primera vez. Y por lo tanto, tardó un poquito para obedecer, pero obedeció. Hermanos, nuestros hijos se les entrena, se les enseña, se les educa en el hogar. En el hogar. Y es responsabilidad de nosotros para hacerlo. Pero note cómo termina este versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. ¿De quién? El Señor. Esposos, amen como Cristo ama a la iglesia. Esposas, sujétense como al Señor. Hijos, obedezcan en el Señor. Padres, críenlos en la disciplina y en la amonestación del Señor, que proviene del Señor.
Esa crianza no lo estamos inventando nosotros. Dios nos ha dado en su palabra, en los proverbios, en las cartas de Pablo, en diferentes partes de la Biblia, cómo debemos de criar a nuestros hijos. Es en el Señor. Noten lo que dice 2 Timoteo, que estamos terminando. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué es lo que va a usar usted y yo para instruir a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en la obediencia, en la disciplina y en la amonestación del Señor? 2 Timoteo nos da la respuesta. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Del 15 y 16. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo sabía Timoteo las Sagradas Escrituras? No cuando era joven o adulto, desde la niñez. Has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Nota el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué significa útil? Sirve, es eficaz. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué va a usar usted para la crianza de sus hijos? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a usar para enseñarles? La palabra de Dios, porque es útil para enseñar. ¿Qué vamos a usar nosotros para corregir a nuestros hijos? La palabra del Señor, porque es útil para corregir. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué vamos a usar para enseñar a nuestros hijos, para instruirlos? La palabra de Dios, porque es útil para instruir en justicia. ¿Con cuál fin? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, esto no sucede sin esfuerzo de uno. Usted y yo tenemos que conocer la ley de Dios como padres para instruir a nuestros hijos en la ley de Dios. Usted y yo debemos conocer al Dios de la Biblia para instruir a nuestros hijos acerca del Dios de la Biblia. Usted y yo debemos ser fieles y modelarles una vida sincera de devoción al Señor para modelarles a nuestros hijos que es sincera. ¿Cuántos padres le dicen a sus hijos: vayan a la iglesia, pero ellos se queden en la casa? No es importante ir a la iglesia porque mi papá se queda en la casa. Apréndanse esto, lean la Biblia, pero papá nunca lee la Biblia. Entonces, debemos de modelarles a nuestros hijos lo que es ser un cristiano. Y debemos usar las Escrituras para instruir a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos y para enseñarles lo que Dios quiere de nosotros. Termino con esta cita de otro escritor. El hogar es el sitio donde los hijos deben aprender acerca del Señor y de la vida cristiana. Es el hogar. Es el hogar. No es la iglesia. Es el hogar. Repito, la iglesia ayuda. Cuando nos reunimos los domingos, ayuda. Cuando los niños van allá a enseñarle, ayuda. Pero una hora de enseñanza, media hora de enseñanza, no es más que 6 días que los padres están deshaciendo todo lo que se les está haciendo a la iglesia. No es más. Hay excepciones, Dios puede hacer lo que sea, pero generalmente, si en el resto de la semana vivo como que esto no importa, ¿qué va a ser una media hora en la iglesia? Si el resto de la vida, de la semana, yo estoy mostrando con mi vida, con mis acciones, como la manera que los trato, esto no importa. Es en el hogar donde los hijos deben aprender acerca del Señor y de la vida cristiana. Es tiempo de que los padres creyentes dejen de pasarle la responsabilidad a los maestros de la escuela dominical y de las escuelas cristianas y comiencen a criar a sus hijos. Es tiempo. Es tiempo. Y recuerde que Dios no le pide algo que Él no lo o la capacite para hacer. Tiene, si usted es cristiano o cristiana, tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra del Señor para guiarlo en la instrucción de sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Y nosotros todos que tenemos padres, honremos a nuestros padres hasta que ya no los tengamos. Y nosotros padres, no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino enseñémosles, criémosles en el amor y la amonestación del Señor.
ponemos de pie.